Bueno, el lunes vuelven las clases por Zoom y Tati va a ser una de las víctimas en este caso porque tiene 3 niñes que van a necesitar las compus y se empiezan a prestar y todo este lío. Fuimos a preguntarle justamente a las personas que transitaban por la vía pública si tienen hijos, cómo se van a manejar, si están de acuerdo en que se suspendan por 15 días las clases presenciales. Colegio va a haber, pero no en las aulas. Ante el crecimiento exponencial de los casos de COVID, el gobierno decretó nuevas restricciones de circulación. La medida más polémica fue el cese de las clases presenciales por 2 semanas. Vamos a ver qué opina la calle. Me parece pésimo. Los chicos necesitan ir a la escuela y necesitan estar presencial. ¿Qué te parece la suspensión de las clases presenciales por 2 semanas? Para mí está perfecto. La verdad que el índice de contagios es muy grande. No estoy de acuerdo. Tengo una hija de 15 años y la educación es lo más importante. Quizá el que no vayan sea una tranquilidad. Sin embargo, viendo los indicadores, donde se ve que evidentemente el contagio no es por allí, pues simplemente pudiera reflexionarse. Por ahora 2 semanas y después vuelven, me parece que está bien y después se retomará, son 2 semanas nada más. Y aparte van a tener clase en el hogar. Para mí es un desastre que trabajo, encima soy esencial, la verdad que no tengo quien me lo cuide y iba 3 horas, pero por lo menos me ayudaba un poquito con el tema horarios, pero... ¿Cómo vas a hacer el lunes con los chicos? No tengo idea. ¿Qué te dedicas? Te veo con un... Soy médica. ¿Cómo ves? ¿Los casos crecieron exponencialmente? ¿Es así como...? Sí, no hay camas, así que por ahora para que deje de circular tanto la gente no me parece mal. ¿Crees que la escuela es un factor de contagio o el tránsito que la escuela genera no es un factor? Yo trabajo en colegio y los chicos no se contagian. Los chicos sí tienen contacto por ahí con alguien que se vio afectado, pero ellos no se enferman. ¿Cómo ves la medida? ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Qué comentarios has recibido? De todo, que está muy mal, que está bien, pero igual creo que eso no es lo importante, lo que opina la gente. Los hechos están y la gente se está internando demasiado, no hay cama, está todo ocupado por el COVID. Bueno, que no haya trincheras nos permite reflexionar y creo que donde hay palabras, el miedo se corre un poco un costado y salen nuevas deducciones. Por un lado, no hay los mismos esenciales que en marzo del año pasado. Hay 78 rubros habilitados para trabajar. Entonces, muchas madres o padres se van a encontrar con la disyuntiva de qué hago, cómo, a quién dejo a cuidado a mis hijos. Y por otro lado, casi 30.000 infectados en un día y más de 380 muertos dan pie, ¿no?, a este debate, Tati, sobre escuela presencial, sí o no. Es una situación muy difícil que en lo personal, Luis, me generó muchas contradicciones. Hoy hablábamos nosotros afuera del aire sobre este tema también. Creo que hay algo que es clave en lo que decías en la presentación. Son 15 días. Hay algo de eso que nos asusta mucho a los papás. Son 15 días hoy, pero venimos de un año que fue dificilísimo para todos los chicos en distintos niveles. Podemos hablar del impacto en las distintas edades. Entonces, pensar en lo que pasamos y en la acumulación de lo que puede ser con este año es muy difícil. Si uno supiera que en 15 días los chicos pueden volver al colegio, no sería tan conflictiva la medida como lo que se está viendo hoy. Ni hablar que cuando quedamos metidos en una pelea política en la que parece que los que somos hijos de padres divorciados lo tenemos claro. Mamá dice una cosa, papá dice otra, cuáles son los números y qué es lo que pasa con los chicos, qué es lo más importante al final, junto con la salud, por supuesto. Claro. Bueno, hay una palabra que va a ser ley. Desde el lunes no hay clases en la ciudad de Buenos Aires, por más que el jefe de gobierno se oponga. Esto es una disposición por decreto del presidente de la Nación. Y por este tema estamos con María José Navajas, de Padres Organizados, y Gustavo Alonso, padre también, de 1 o 2 criaturas. De 2, pero una en escolaridad. Ahí está. Comienzo con María José. ¿Su opinión al respecto? Bueno, te digo honestamente, desde el miércoles en shock, porque no era algo que lo veíamos venir, porque veníamos siguiendo día a día la información de las escuelas, digamos, las declaraciones de las autoridades del área, ¿no? O sea, ministro de Educación, de Salud. Los índices daban muy bien, o sea, los casos detectados dentro de las escuelas hablaban de un funcionamiento muy bueno de los protocolos, porque de esos casos detectados solo una mínima parte eran contagios de adentro de las escuelas. Entonces la escuela estaba funcionando
para detectar, lo cual es muy importante en ¿Cómo se organizaban? Si aparecía uno de los niños... Mira, te cuento lo que me pasó a mí. Mi hija sale de 5, no fue a la mañana, ya había empezado a ir en doble horario, digamos. No fue a la mañana porque yo la vi que no se había levantado tan bien. Avisé en el colegio, mira, no tiene síntomas, pero no la veo tan bien. A la tarde tuvo fiebre, 38,2. Avisé al colegio y se activó inmediatamente el protocolo porque ahora era con un solo síntoma y se contaba desde las 48 horas antes. ¿Y a quién aislaban? ¿A todos los compañeros y compañeras del aula? Claro, o sea, lo que se hacía es hasta que esté, digamos, confirmado o descartado que se suspendía la clase presencial, los chicos volvían a su casa y quedaban, bueno, en sus casas. Entonces, bueno, y a los 2, eso fue jueves, sí. El sábado la hisoparon, el domingo ya teníamos el negativo. Bien. Vuelta el lunes a clase, todo perfecto. O se aplicó. Lo presento a Gustavo y su posición. Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? Bien, bueno, mi posición es... tiene muchas aristas el tema, digo, es difícil a veces expresarlo en pocas palabras, pero la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en la escuela secundaria de mi hija, fue bastante compleja porque fue una presencialidad donde más allá de los protocolos y todo, hoy tenemos una persona de los que son administrativos internados con oxígeno y suspendido el turno tarde de la escuela por todos los días que hubo que aislar la burbuja, todo el turno tarde. O sea, ¿a usted le parece Hemos girado con cerrar burbujas por 15 días, contener el turno la situación? tarde, el turno tarde sí. Y después volver. Claro, Tati, entonces, perdón. Por otro lado, digo, los turnos que estaban funcionando tuvieron burbujas aisladas, etcétera, por varios casos de positivos, con contacto estrecho también de los demás compañeros. Y ahí es donde me pregunto, una presencialidad que no puede ser sostenida. Claro. ¿Hasta dónde ayuda? Una presencialidad donde mi hija iba a una escuela que capaz que tenía 2 horas de escuela porque había profesores que, como comparten establecimientos, estaban aislados o son de riesgo y no iban a la presencialidad, estaban aislados. Ir por 2 horas a una escuela para volverte a casa y seguir virtualmente. Entonces ahí empiezo a pensar, más allá de que estamos todos de acuerdo en que la presencialidad es lo mejor que nos puede pasar, que es indispensable, que seguro vamos a estar de acuerdo en 1000 puntos. Creo que en eso no dudó nadie, ni siquiera, claro. Digo, el ministro de Educación, luego el presidente Alberto Fernández y el propio jefe de gobierno dijeron, nadie pone en duda que la mejor escuela es la escuela en la escuela. Es una decisión extraordinaria. Tatiana. Sí, me pregunto por qué los chicos no tuvieron clases en el verano, por ejemplo, que era un momento más bajo en la cantidad de contagios y ya veíamos lo que estaba pasando en Europa y que nos podía volver a pasar. ¿Por qué priorizamos las vacaciones por sobre la presencialidad en el momento en el que los chicos podían volver a la escuela? Bueno, eso yo no lo puedo responder, pero es una muy buena inquietud, porque además ahora, que se está interrumpiendo por estas 2 semanas, también estamos en muy buenas condiciones climáticas, más allá del crecimiento de los casos. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque sabemos que en este momento, digamos que son temperaturas más cálidas, se puede ventilar mucho más, mantener todo abierto, estar al aire libre, con lo cual, digamos, bajamos muchísimo la posibilidad de contagio. Ahora, hay algo que pasa, sí. De verdad, paso por 3 colegios antes de ir a uno de mis trabajos en la semana. Y en los 3 colegios pasa algo que es, obviamente, no hay mala intención, no es con un objetivo claro de dañar, pero se hace una juntada en la vereda de padres, familiares, tanto al llevar chicos como al volver. Dentro del colegio hay un ámbito de seguridad, pero ¿hay alguna manera de organizar lo que puede ocurrir en las veredas? Sí, que seguramente, o sea, no debe ser tan complicado y supongo que con buena voluntad de los adultos, ¿no?, que somos los responsables, eso se puede hacer. O sea, yo lo veo en el colegio, digamos, de donde va mi hija, que tenemos una fila para un lado, otra fila para el otro. Ya lo tienen coordinado. Horario escalonado, claro. O sea, todo eso estaba pautado. No sabía lo del horario escalonado, claro. Porque hay muchas escuelas que no lo adaptaron. Digamos, no todos los cursos entran a la misma hora. Es un edificio que tiene jardín y primaria. Claro. Y tiene 2 entradas. ¿Y en la secundaria, Gustavo? ¿Hay horario escalonado? ¿Se articuló? Un poco también para contestarle a Tatiana. Sí. Yo creo que las condiciones para el regreso a la presencialidad nunca estuvieron dadas. Ni en verano, ni el año pasado, ni hoy. Tenemos indicadores epidemiológicos que siempre estuvieron por arriba de los semáforos que puso
a disposición de todos, la Sociedad Argentina de Pediatría, el decreto del presidente del año pasado de los 150 casos en lo que es la incidencia, los 14 últimos días, la suma de esos casos cada 100.000 habitantes. O sea, las condiciones de infraestructura de los colegios nunca estuvieron dadas. ¿Y por qué se volvió? Por capricho, por una política aperturista, por presión de cierto sector de la comunidad. Yo creo que por conveniencia electoralista también. Entonces, si las condiciones nunca estuvieron dadas, porque estuvieron las colonias de verano en verano y hubo contagios en las colonias de verano, claro, y los íbamos contando día a día. Tati, querías repreguntar algo. Sí, acá, a ver, yo quiero ser muy clara en mi posición y desde dónde hablo, porque yo hablo con 3 chicos en casa, entonces no, tal vez en algunas cosas yo tengo una posición tomada sobre este punto y no quiero hacerme la que eso no sucede. Me cuesta pensar que no estaban dadas las condiciones para que los chicos vuelvan a una presencialidad cuidada, pero que sí estaban dadas para que abran los casinos, que sí estaban dadas para las fiestas que vimos en el verano en la costa, o para que funcione el shopping o el fútbol. Realmente pensé que estábamos hablando de clase, pero acuerdo con vos, estoy seguro, para mí los casinos tendrían que estar cerrados. Bueno, ahora están cerrados, pero bien lo que dice Tati, hay dudas justamente por presiones respecto del desarrollo del fútbol, un negocio que si se para verdaderamente son muchos rubros los que se pierden. Ahora, por otro lado, también hay una señal pública, ¿habilito las canchas y no habilito las aulas? No, quiero volver sobre el punto, digamos, se volvió a las clases presenciales porque hubo un consenso, digamos, desde todas las autoridades y desde los referentes, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, desde UNICEF, o sea, fue la Organización Mundial de la Salud, digo, no fue presión de los padres o de ciertos sectores. O sea, había una información que se fue acumulando y una evidencia del daño provocado por las escuelas cerradas versus el ínfimo beneficio en términos epidemiológicos, porque nunca hablamos de riesgo cero. Cualquier actividad vital, lo que sea, genera riesgo, no solo de COVID, de muchos, lo que sea. Pero uno siempre evalúa si la posibilidad del riesgo es por debajo del beneficio que uno espera, si no, no vive, digamos, te quedas en una maceta. Hay una revista reconocida científicamente, es más, muchos sectores dudaron de la vacuna rusa, una vacuna que hoy se pelean 65 países por tenerla porque dicen que es la que tiene más amplia cobertura, de Lancet, que daba cuenta de que si no está controlada la situación de la replicación del virus, la escolaridad presencial motivaba el crecimiento de la curva. Lo dice The Lancet, no lo digo yo. Lo dice una carta a la revista Lancet, que es como una carta editorial, ¿sí? No es un artículo de seguimiento de casos, de rastreo de contactos. Yo la leí, por eso te digo, claro, bien. porque se difundió bastante y es como, por supuesto que es un médico el que escribe, pero opina. Y lo que termina diciendo, que esto me parece importante, es que lo que se recomienda no es cerrar la escuela, sino ajustar, digamos, los métodos de cuidado, las pautas o los protocolos que le decimos acá. Y te comparo porque las pautas que funcionaban en las escuelas inglesas, y eso lo revisé personalmente, por eso lo digo con mucha convicción, es que los chicos no usaban barbijo en nivel inicial ni en primaria. Claro. Entonces tenían menos requisitos, ¿sí? Menos controles que los que estamos teniendo nosotros ahora en esta vuelta a la presencialidad, que los chicos desde sala de 3 van con barbijo, ¿sí? Entonces, está funcionando, sí. Y voy a hacer una acotación porque por ahí que se me pasa, pero está bueno contrastar también los diferentes niveles, porque no es lo mismo el secundario, porque los chicos, digamos, adolescentes, se sabe que tienen un comportamiento más parecido al adulto en cuanto a ¿Y entonces por qué Uruguay y Chile cerraron las escuelas? Pero me dejás que termine. No, está bien, perfecto. De los diferentes niveles. Sí, después te puedo... Sí. Digamos, se podría haber hecho, ¿no? En vez de cerrar todo, secundario, primario, jardín, se podría haber dicho, bueno, a ver, los chicos del secundario que estamos teniendo más casos ahí, esto supone, o sea, hay una información sobre eso, pero bueno, a ver, los mandemos a la casa a ver si estando los chicos en la casa, porque en la escuela, si no están en la escuela, en la casa, porque si no, si están en cualquier otro lado, también se pueden contagiar y con más razón porque no hay protocolos. Bueno, veamos si reduciendo que vayan primaria o primer ciclo de primaria, que son los que más necesitan por la alfabetización, todo, o sea, la virtualidad no funciona, y jardín. Y además también ayudamos como a las mamás que estaban diciendo que necesitan trabajar y no saben con quién dejar a los chicos, ¿sí? Entonces, organicemos un poco. Bueno, ahí tenemos un punto, Tati, ¿no? Tenemos un punto. Aulas sí, pero plazas no. ¿Qué pasa con los juegos de la plaza que tienen contacto estrecho, que tienen cercanía? Me parece que ahí tenemos un punto, además de las madres y padres que tienen que trabajar. ¿Qué opinás?
Sí, hay un tema ahí con los padres que tenemos que trabajar. También hay que decir que el decreto permite que los padres que trabajan y que tienen un hijo en edad escolar en este momento teletrabajen. Y ahí empieza una discusión de cuál es el rol de la escuela, si es el lugar en el que dejamos a los chicos o el lugar en el que los chicos se educan. En este momento en el que los chicos iban 3 horas o 4 horas, también era muy difícil para los padres que trabajamos. Pero más allá de eso, yo agrego una variante más o una variable más al debate que tiene que ver con la profundización de la desigualdad. La verdad que cuando hablamos nosotros, o hablo por mí, hablo desde un lugar de absoluto privilegio, con hijos que van a buenos colegios, que tienen los dispositivos para conectarse, que tienen acceso a Internet y que automáticamente activaron un protocolo de clases a distancia que funciona muy bien. Esto no pasa en toda la Argentina, no pasa en el AMBA, que hoy está en medida de interrumpir la presencialidad, y también tenemos que tenerlo en cuenta, porque el acumulado de las 46 semanas del año pasado, con arrancar de nuevo, profundiza diferencias sociales muy importantes. Seguro, recuerdo, Tati, ¿sabés qué? Que hasta fue un debate entre el ministro Trota y la ministra Acuña, hasta un punto donde el ministro Trota le pidió los 6.500 nombres de los niños que no tenían accesibilidad, ni tampoco dispositivos, ¿sí? Para poder tener clases a distancia. Ese listado nunca se entregó, dicho en forma personal por el ministro Trota a mí en una entrevista. Nunca la ciudad le entregó como para acercar herramientas, más que nada en los primarios, ¿no? No es un tema de ciudad únicamente, porque en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, también hay un montón de gente que no tiene acceso a conectividad o dispositivos para hacer las clases, y no todas las escuelas están preparadas para darlo. Yo ahí seguro. No quiero entrar en la diferencia, porque si nos vamos a Catamarca, que fue la primera provincia en interrumpir la presencialidad, también sucede. Esto es una realidad argentina. Corrientes, Trenquelauquen, lo que está pasando con algunos lugares donde hay epicentros de brotes más allá de que no son el primer ni el segundo cordón del conurbano. Ahora, por otro lado, uno se pregunta, en este dilema, ¿mando a una posible infección un chico simplemente porque no tiene el recurso tecnológico para tener clases en su casa? ¿O los distritos tienen que poner plata y actitud y decisión política para reemplazar esa falencia? Es todo un debate, Gustavo. Sí, totalmente. Es más, quería meterme un poco con el tema de y seguir agregando variables. Como decía antes, tiene muchas aristas el tema. Hoy yo vengo en representación de un colectivo de familias por retorno seguro, donde hay familias de todos los niveles educativos. Y hay muchas madres, padres, familias, alumnos contagiados también en las primarias y en los jardines. El descuido y el problema abarca todos los niveles. No somos un colectivo que viene a pedir nada más que cierren las escuelas para pasar a la virtualidad. Tenemos una serie de propuestas y reclamos también. Entonces, la conectividad y el equipamiento para todas las familias es totalmente indispensable. Claro. La vacunación, acelerar el proceso de vacunación para que todos podamos volver a la presencialidad. Eso es a nivel general, porque si pienso en los chicos, son los que pueden cursar la enfermedad de manera menos cruenta. Totalmente. Igual la Sociedad Argentina de Pediatría justamente salió un poco a reconocer ayer que estuvo bien cortar estos 15 días, diciendo que si bien todavía no reconocen que la escuela es un foco de contagio, dicen que amplía y hace de eco de todo lo que está pasando en el alrededor de la sociedad. María José. Es diferente de hablar de ampliación que ser eco. La escuela refleja, ¿sí? Si hay mucha circulación, obviamente vas a tener más casos en las escuelas porque esa gente viene de otros lados. O sea, lo que dijo la Sociedad Argentina de Pediatría, que ya lo había dicho la doctora Gentile el año pasado, es que en general el contagio es de adulto a niño. Claro. ¿Sí? El papá que fue a trabajar ya desde el año pasado, los niños ya se contagiaron. ¿De niño a adulto no? ¿De niño a adulto no? En mucho menor medida. O sea, principalmente habla de un 80%. María José, te lo pregunto de verdad porque, mi idea era que eran asintomáticos y eran vectores de contagio, aunque no manifestaran síntomas. No, justamente esa es la idea que se descartó. Cuando se suspenden las clases en marzo, se suspenden con la presunción sobre el modelo de cómo funciona la influenza es el virus de la gripe, que ahí sí los niños son vectores de contagio. Bueno, eso se descartó a los cuantos meses, ¿no? En las investigaciones que se hicieron en diferentes países. Y eso lo dijo muy claramente en septiembre del año pasado la doctora Ángela Gentile, que asesora al gobierno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el niño no se contagia o que es imposible. No contagia a sus mayores que conviven con él. No, es un grado mínimo, ¿sí? Bien. Acá siempre estamos
hablando de diferentes riesgos y diferentes, por supuesto, del otro lado, beneficios. El riesgo más grande para los chicos es la escuela cerrada, no la escuela abierta. No es un lugar de infección. ¿Aún por 15 días? Yo quisiera que sea por 15 días. De verdad que quisiera. Esa es la duda, lo decía Tati recién. Honestamente quiero creer, pero no tengo, en este momento no tengo esa confianza. Yo lo creí el año pasado, sí lo creí. Y hicimos la cuarentena, estuvimos en casa, o sea, nos cuidamos todos. O sea, no soy una persona que no cree. Otra pregunta, y ya le doy el pase a Tati. Digo, si el año pasado, en el peor de los casos, había 5.000 casos y estábamos aterrados, desconociendo gran parte de lo del virus, muchas cosas aprendimos a conocer, hoy, con casi 30.000 casos, ¿por qué estamos tranquilos? ¿Por qué deberíamos estar tranquilos? Tati, adelante. Bueno, creo que es uno de los puntos más importantes, la falta, la incertidumbre, ¿no? El no saber cuánto esto va a durar. No lo sabemos nosotros, básicamente no lo saben quienes nos gobiernan tampoco, porque no sabemos lo que se viene. 30.000 casos ayer, casi 20.000 hoy, tenemos el número, en un ratito lo vamos a dar, Luis. Es una sensación de mucha incertidumbre cuando realmente venimos de un año con 46 semanas de escuela cerrada, entre totalmente cerrada y con algunas limitaciones. Hablando de la presencialidad en las escuelas, Argentina fue uno de los países con menos presencialidad el año pasado. Es cierto que hoy el mundo en muchísimos lugares está cerrando las escuelas. Europa está con escuelas cerradas, Inglaterra está con escuelas cerradas, lo veíamos a Macron hablando también. Esto está pasando en el mundo. Lo que pasa es que hay que pensar un mecanismo, y ahí es donde me pregunto, un año después, ¿no estamos llegando tarde? ¿No podíamos prepararnos para que esto iba a suceder? ¿No podíamos reforzar el sistema de transporte? ¿No podíamos tener un plan de qué era lo que iba a pasar con las madres en la puerta del colegio? Bueno, son todas preguntas que nos estamos haciendo ahora. Primero por la siguiente etapa. Todo el mundo ya descuenta que el lunes no va a haber clases presenciales, que es una decisión ejecutiva, que es potestad del presidente de la Nación, aunque intuyo, creo que tienen muchos puntos de acuerdo con el jefe de gobierno porteño, y esto es opinión personal, no quiero involucrar ni a Tati ni al programa, aunque el jefe de gobierno porteño también tiene una encerrona partidaria que lo obliga por momentos a confrontar directamente con el presidente de la Nación. Hoy estuvo justamente en una escuela de apoyo especial que se dan clases los sábados, luego de que el primer mandatario diera un consejo solamente y extraordinario por 15 días para cuidar a la población. Se dirimen varias cosas. Una crisis anímica que, como bien dijo nuestros invitados, todos estamos atravesando. Es más de un año de pandemia. Es una forma nueva de entender esta situación mientras que va pasando esa cuenta regresiva hasta que lleguen 14 millones de vacunas, que esperemos sea antes de junio, para que la población de riesgo esté cuidada. ¿No es así? Pero mientras tanto, tenemos una situación con los pibes, ¿sí?, de cuidado y también de angustia, de acompañamiento, de ver cuándo van a volver a clases. Si es por 15 días, Gustavo, ¿está bien cerrada la escuela? Es difícil decir si está bien o está mal cuando todavía no pasaron los 15 días y no sabemos qué pasa con los casos. Habría que ver qué pasa, ver cómo dan los semáforos epidemiológicos. Claro. Con respecto a lo que decías de el aula más peligrosa es el aula cerrada, dijo Larreta, parece que se olvida que tenemos 20.000 pibes sin vacantes. Parece que se olvida que adentro de un aula abierta se han caído techos y ventiladores. Parece que se olvida que ha dado de marcha atrás con la construcción de nuevas escuelas para esa gente que le falta vacantes. Entonces, hablar que de escuela, el aula cerrada es la más peligrosa es casi una contradicción en su boca, porque ha ido en contra de las políticas educativas en toda su gestión. Hablar de que los protocolos funcionan cuando los padres, las cooperadoras y los docentes mismos estamos corriendo a comprar insumos, alcohol y demás cosas para poder sostenerlos. ¿Eso no lo envían? Le envían poco, te envían 2 bidones de alcohol para 15 días, entonces es insostenible. Claro. Se te rompe un termómetro y tenés que salir corriendo a buscar un termómetro, una supervisión. Bueno, dentro del grupo tenemos también mamás que trabajan en cooperadora y trabajan de otra manera. O sea, me lo contó en primera persona, digamos, ella trabaja hace años en la cooperadora y tiene mucho que ver, digamos, la provisión de esos recursos con la agilidad de pedirlos, ¿no? Porque no es una provisión automática, sino que hay que pedirlos, hay que gestionarlos. ¿Y no debería ser automático? Bueno, eso quiero decir. ¿Pandemia? No voy a... Lo pregunto, ¿no? Está bien. No quiero andar, pero bueno, se pueden acabar antes de lo que está previsto. Entonces, había un cambio en el procedimiento, no sé si llegó a aplicarse, esto lo estoy diciendo porque me lo contaba, que les iban a entregar, creo, una tarjeta para hacer las compras, algo así. No quiero decir mucho más porque es una cosa muy puntual. Pero quiero decir 2 cositas con respecto a cuando hablaban del mundo, de Europa, qué sé yo.
Inglaterra no están abiertas las escuelas, volvieron los chicos. Tienen 40 millones de vacunados y es un país productor y proveedor de vacunas. Pero las abrió el año pasado sin vacunas. Digamos, un montón de lugares abrieron sin vacunas y estaría bueno, o sea, esto es pedido de ciudadana de a pie, a ustedes que se dedican al periodismo, desarrollar más, ahondar más en el caso de España, porque España es un caso exitoso de regreso a las clases presenciales desde septiembre, que nunca cerró, ¿sí? Y creo que tiene condiciones que pueden ser comparables con la Argentina en términos climáticos, de funcionamiento de la sociedad, ¿no? O sea, un tipo de sociedad con la que se junta, que se reúne con las familias, o sea, las cosas que a nosotros nos pasan. Pero España tiene la metodología semáforo. Voy a buscar zona por zona, región por región, pero en lo comercial y en lo vincular, estado por estado, hay un semáforo, no por colores como en Italia, pero cuando la zona se detona epidemiológicamente, cierran sin permitirte salir de la localidad. Lo digo teniendo más de 20 familiares viviendo en este hermoso país que es España. Claro, pero por eso digo, o sea, ¿cómo lograron ellos sostener la presencialidad en las escuelas desde septiembre hasta ahora? Digo, y esto lo estaba escuchando el otro día, un informe del primer ministro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez, el presidente. Bueno, el presidente. Bien, vamos a informarlo. Gracias, María José. Gracias, Gustavo, por venir. Gracias a vos Tati, por todo. hacemos un breve corte, ¿te parece? Muy, muy breve, y seguimos aquí informando, acercando información en esta nueva etapa de la pandemia. Te lo pido, por favor. Yo me voy a ir a hacer un cafecito, si te parece, y te recibo en un ratito ya con el café. Breve.